Bienvenidos jóvenes a este tercer cuatrimestre del turno dominical. Mi nombre es Danelia Arévalo, les estaré acompañando en la clase de Sociología Económica. En esta asignatura abordaremos 4 unidades primordiales. En la primera unidad veremos la introducción a la Sociología Económica. Conoceremos el concepto de Sociología Económica y el origen de la Sociología Económica como objeto de estudio. Posteriormente, en la segunda unidad, conoceremos los fundamentos sociales de los hechos económicos, el nacimiento de las clases sociales, su concepto, la propiedad privada, el capital social. En la tercera unidad, los fundamentos sociales de los hechos económicos, cómo se da la inserción social dentro de los comportamientos económicos y el nacimiento de la sociología económica institucional. En estas primeras 2 unidades acumularán 30 puntos en trabajos individuales de 10 puntos. Tendremos foros, tendremos videoconferencias y lecturas individuales y presentaciones de video como material de apoyo para realizar estos trabajos. El examen parcial, que es en agosto, el 13 de agosto, se evaluará a través de un ensayo escrito que presentarán con un valor de 20 puntos. Posteriormente, después del primer examen parcial, abordaremos la tercera unidad, que es la sociología y la acción económica. Ahí veremos el nacimiento y origen y evolución de la sociología del trabajo, los actores laborables. En la tercera unidad conocerán y analizarán el desarrollo del trabajo informal, cómo se da el proceso a lo largo de la historia del trabajo informal. Seguiremos con la misma modalidad de entrega de trabajos individuales, de estudio independiente, a través de lecturas, a través de videos. Y en la quinta unidad, para concluir, abordaremos los problemas sociales contemporáneos, lo que es el poder mercado, lo que es la globalización y cómo incide en los tiempos actuales. El objetivo de toda la asignatura es que comprendan y desarrollen un espíritu crítico, analítico, reflexionen acerca de cómo la economía influye, de cómo la sociología, como parte de las ciencias sociales, influye en la economía y viceversa. El examen final será igual un ensayo escrito a través de un trabajo individual. Trabajaremos igual que lo hicimos para acumular los puntos en el primer parcial, que son 3 trabajos escritos, y un ensayo el día a día correspondiente a los exámenes parciales. Muchas gracias. En este día abordaremos el primer tema de la primera unidad y presentaremos las 4 unidades. Y el origen el por qué vemos esta clase como una de las clases básicas en todas las carreras. Para la toma de decisiones en cualquier perfil profesional se necesita un análisis de la realidad, del contexto político, social y económico a nivel nacional y a nivel internacional. Si estudiamos marketing o estamos trabajando en el área de marketing para la toma de decisiones en un producto, en el desarrollo de las marcas, es esencial conocer ese contexto. Al igual en ingeniería industrial, igual en administración de empresas, es fundamental el tener elementos que nos permitan la toma de decisiones y para comprender, para hacer un análisis crítico referente a la situación que estamos actual. Es ahí donde en la clase de sociología conocerán elementos teóricos básicos para poder comprender, para poder reflexionar acerca del contexto que estamos viviendo. Es una herramienta fundamental para comprender algunos textos, para comprender algunos artículos o información que incidan en la toma de decisiones, que inciden en la toma de decisiones y que inciden también en la reflexión de desarrollar diferentes políticas dentro de las empresas y también dentro de cualquier institución.
El curso, como lo mencioné en la presentación del sílabo, tiene 4 unidades. La introducción, los fundamentos sociales de los hechos económicos, la sociología y la acción económica y los problemas sociales actuales. Abordaremos en este tema el concepto de sociología y economía. ¿Cuál es el objeto de estudio? El concepto, la palabra sociología viene del latín que significa socio, que es un tratado o un estudio. La sociología es una ciencia que pertenece a la rama de las ciencias sociales. En su obra, Augusto Comte, que es uno de los principales precursores de la sociología, nos delimitó así, que la sociología es una ciencia social que estudia, analiza y describe las estructuras organizacionales funcionales dentro de una sociedad, así como las tendencias y los cambios. Cuando nace la sociología y se forma la sociología como ciencia, se estudia del tiempo que los seres humanos nos agrupamos en las cavernas y empezamos a convivir en sociedad. ¿Y por qué necesitamos vivir en sociedad? Porque necesitamos sobrevivir. Posteriormente se va dando la evolución a la diversificación del trabajo. Algunos iban a pescar, otros a cazar, otros a labores dentro de la comunidad primitiva para sobrevivir. Iguales empiezan las migraciones, empiezan a expediciones, al trabajo a ese trabajo que era desde un punto original para sobrevivir y subsistir. Posteriormente, en lo que da la evolución de la humanidad, empieza el trabajo formal y después el trabajo un poquito formal, y después con la revolución industrial es que se da otro gran cambio. ¿Por qué es importante? Porque todo fenómeno social afecta la parte económica, afecta la parte política, afecta la parte hasta cultural, y viceversa. Las culturas afectan, los elementos influyen en la parte social, en la parte económica y en la parte política. Lo vemos hoy en día con la pandemia que estamos viviendo. Cualquier fenómeno social, cualquier fenómeno que nos afecte como humanidad nos repercute, y ahora nos repercute no solamente a nivel local, sino a nivel internacional. La economía proviene del latín oeconomía y a su vez del griego oikonomía, que se deriva de la unión de los términos, que significa oikos y casa. La economía, al igual que la sociología, es una ciencia social que estudia los procesos de extracción, producción, intercambio y distribución de todos los consumos y bienes que una sociedad utiliza con sus recursos y los distribuye en sus miembros. Digamos, los países como Nicaragua, que somos países productores de materia prima, los países que la adquieren, los países industrializados, vemos por eso esa fluidez que hay entre producción e industrialización y viceversa. Luego exportamos y importamos. Entonces la economía es una ciencia que estudia todos esos procesos. Entonces, de extracción y producción, pero no es solamente que es a nivel, que es producir por producir, sino cómo se dan esos intercambios, cómo se puede lograr que sea equitativo. Ahora tenemos un elemento muy importante que es la preservación del medio ambiente, el cambio climático. ¿Cómo logramos una producción más limpia? ¿Por qué? Porque nos afecta a todos, a toda la humanidad como planeta. Todo eso es lo que la economía estudia. Entonces, ¿cómo nace la sociología económica? Decía un autor que a veces se oponían tradicionalmente, porque a veces la idea que tenemos es que la economía es estadística, es números, nada más. Y la sociología es un poquito más cualitativa, pero en el desarrollo de la clase veremos que no es así, sino que se complementan como disciplina
¿Por qué? Porque el objeto de estudio de ambas es el análisis de los hechos sociales, de lo que las transacciones económicas, después de todo, no son más que todo un aspecto, sino que hay que crear un carácter analítico propio de investigación sociológica y también de investigación económica. ¿Para qué? Para determinar la formación de procesos y crear nuevos procesos para la subsistencia. Ahora vemos que también incide el aspecto cultural y los aspectos cognitivos en la práctica económica, no solamente el producir por producir o analizar en la parte sociológica que estudiar solamente los cambios en las sociedades. Entonces ahí es donde ellas se unen como ciencia y como disciplinas. Entonces, ¿cómo definiríamos la sociología económica? ¿Cómo han definido varios autores? Les presento dos definiciones que son muy cortas y fáciles de comprender. Es como la perspectiva sociológica aplicada a los fenómenos económicos. Y como nos decía un famoso cientista social, Philip Stein, el primer objetivo de la sociología económica es la claridad que la ciencia social puede aportar a los fenómenos estudiados. Entonces, ¿qué sería? Que digamos, ¿por qué tenemos que analizar? ¿Por qué tenemos que reflexionar? Digamos, en el contexto actual de ahorita. Vimos de que es algo de impacto mundial lo de la pandemia. Entonces, ¿qué vemos? Que tenemos que los países que producimos subsistir con la producción que tenemos. Separaron las exportaciones, el ingreso de las importaciones en algunos países debido a la cuarentena. Entonces todo ese análisis, todo ese cambio en los fenómenos en la sociedad está afectando ya la economía, pero todavía no sabemos hasta dónde va a repercutir completamente. Pasó como cuando surge la revolución industrial. Antes necesitaban cuero, se mataban cazaban, hacían el cuero para las sandalias, para el calzado de esa época. Pero ¿qué sucede cuando se da la revolución industrial? Nacen las fábricas. Entonces todos esos cambios empiezan a repercutir, empiezan a fluir. Es ahí cuando nace también la sociología y empieza la economía. Ya no es producir solamente para subsistir, sino también para comercializar. Nace el comercio formal, un poquito el comercio formal. ¿Qué sucede cuando se originan la industria? Ya en una parte formal empiezan los obreros a pedir sus derechos, a reclamar sus derechos y sus prestaciones, los horarios de trabajo, las jornadas de trabajo, las condiciones de trabajo, y así han venido evolucionando hasta el día de hoy. Esta sería la clase por el día de hoy, un poquito introductoria, y abordamos los conceptos básicos del primer tema. Gracias.